En este estudio es muy importante que usted y yo podamos entender, y entendiendo podamos aprender, y aprendiendo pongamos por obra. Escúcheme, cosas como la amargura, cosas como el rechazo, son cosas que usted y yo no podemos evitar. No pudimos evitar porque no teníamos cómo, no pudimos evitar porque hubo un tiempo donde se hacía con nosotros lo que bien le parecía a nuestros padres, a nuestros mayores, a los que estaban a nuestro alrededor. Y cuando usted y yo nos dimos cuenta, si es que usted reconoció su estado, tuvo que reconocer que había muchos daños, muchas falencias, no solamente a nivel espiritual, sino a nivel emocional. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando nombra las tres cosas por las cuales vino a esta tierra, de primero dice: vine a salvar gratuitamente a la gente, buenas nuevas a los pobres. Luego dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La palabra quebrantado es deshecho, desmenuzado, despedazado, destruido. Claro, y nosotros nos ponemos a mirar en el estado en que llegamos a la vida cristiana y que estábamos antes, ¿no?, de la vida cristiana. Y es una cosa muy terrible, hermano. Es una cosa que se lo digo por la experiencia que yo tuve con mi entorno y en mi propia vida. Es una ira que yo no sabía qué hacer con ella, ni sabía por qué tenía ira, pero mantenía con ira. Y deseaba siempre pelear con alguien y deseaba siempre discutir. Y la demora es que alguien dijera algo que no me parecía bien. Y era una oportunidad tan hermosa para empezar a decirle: pues haga lo que le dé la gana, si quiere lárguese, usted verá. Así, hermano. Y pienso que aún en el cristianismo, si Dios no nos da la capacidad de reconocer ese estado tan lamentable, muchos cristianos permanecieron muchos años así en la iglesia y murieron en ese estado. Pero entonces estamos tratando de adelantar en las consecuencias de ese rechazo que trajo amargura y que provee en la vida del ser humano ya cristiano, provee una cosa que se llama resentimiento. El resentimiento no deja perdonar a las personas. El resentimiento lo que hace es encubrir el odio, el aborrecimiento, resentimiento, aborrecimiento. Lo encubre y le hace creer a usted que usted está bien, porque de pronto aquel que lo ofendió lo saluda y hasta usted ayuda a su mamá y hasta ayuda a su papá, le envía dinero. Pero yo le he repetido muchas veces eso: piense si usted tiene libertad para abrazar a esa mamá, para besarla, para decirle: mamá, de todo corazón, gracias. Pero ¿cómo le va a decir gracias si fue mala? Bueno, entonces no has perdonado. Que ese es el problema. Y la falta de perdón hace perder a aquel que conoció la palabra. Porque le repito, la Biblia dice, recuerde, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también tu Padre Celestial te perdonará tus ofensas. Mas si no perdonáis, dice el 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre que está en los cielos perdonará tus ofensas. O sea que una persona que llegue sin el perdón a la puerta de la eternidad, ¿se salva? No se salva. Y por donde usted lo mire, váyase por la parte de la amargura, que es la que no deja perdonar. La amargura es lo único que no le permite al cristiano activar la naturaleza nueva y divina, la naturaleza compuesta de amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No se la deja manifestar. La amargura es lo único que mantiene a ese cristiano que sí, parece bien arrepentido y llora en la presencia del Señor y se deleita en la santidad de Dios, claro, y adora cuando el Señor se lo permite, óigame, pero sencillamente manifiesta las obras de la carne, manifiesta enemistad, pleito, contiendas, iras, disensiones, envidias, celos. Y hable con una persona de esas cristiana y verá que le va a decir: es que olvídese, no, eso tampoco. ¿Y qué quiere, mija? No, es eso. Entonces yo le voy a mostrar una de las muchas cosas que tiene la Biblia, porque yo no sé por qué
en un tiempo la gente resistía esta palabra cuando está en la Biblia. Póngale cuidado a esto que le digo. Siempre que hay un preferido en la casa, siempre habrán rechazados. Mire, póngale cuidado. Jacob y Esaú. Jacob era el preferido de la mamá. Esaú era el preferido del papá. Para Esaú, su mamá lo rechazaba. Para Jacob, su papá lo rechazaba. Siempre que hay un preferido en el hogar, siempre los demás se sentirán rechazados. Póngale cuidado a eso. Y cuando en una familia hay personas rechazadas, entonces, digamos hermanos, entonces, sin saber por qué, porque a veces no es consciente, ese hermano que está tratando de vengarse, que está tratando de hacerle algún daño, de perjudicar de alguna manera a su hermano mayor, a su hermano menor, porque a ese lo mimaron, porque a ese lo que sea, ese que se está tratando de vengar de su mamá, de su papá. Mire, ¿sabe cuál es una muy buena señal de la amargura producida por el rechazo? ¿Sabe cuál es una buena señal? Hermano, una familia que estuvo dizque más o menos unida hasta que se murió el papá. Se murió el papá y gran cantidad de ellos se volvieron enemigos. ¿Sabe cuál es el motivo y la razón, el argumento? Un pedazo de tierra. Algo que no vale nada, que repartido no queda, hermano, ni con qué ni con qué comprar una lavadora. Y no, y ellos se trenzan y que... Y yo conozco testimonios de personas que han hecho, que le han pagado a personas para que esperen a su hermano por ahí en el camino y lo macheteen y lo maten, para que lo quite de encima. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Que él tenía un mal corazón, él tenía una percepción como de rechazo. Y fue de primero, el primero en ocurrírsele darle ofrenda a Jehová fue a Caín, no fue a Abel. Y él fue a presentar ofrenda y cuando vio a Caín, a Abel, entonces se molestó y dijo, ¿y este qué o qué? Envidioso, mire, Abel pensó que eso era derecho de todos. Y cuando presentan la ofrenda, dice Jehová en la palabra, dice el Señor, no me agrada Caín, ni su ofrenda, no me agrada. Miró el corazón de Abel y dijo, me agrada, Abel me agrada y acepto la ofrenda de Abel. Entonces Caín se enojó, se ensañó, decayó su semblante y planeó, yo quito a mi hermano de en medio y Jehová me va a amar. Yo lo quito de en medio y entonces el problema se me quita. Esa es la amargura producida por el rechazo. ¿De dónde traía Caín rechazo? ¿De dónde? De la sacada que le pegó Dios a su papá, Adán. Lo sacó de la casa, lo sacó, lo rechazó. ¿Por qué? Dios rechazó, sí, lo rechazó. Porque Adán rechazó la palabra y rechazó al Señor. Rechazó el mandamiento y rechazó a Dios, lo rechazó. Entonces a Dios le tocó decirle, se me va. Por eso es que el ser humano, todos los seres humanos, en alguna medida tenemos consecuencias del rechazo, porque en alguna medida sufrimos de rechazo. ¿Sabe qué es lo complejo y lo complicado? Que aún esos hijos mimados, esos hijos sobreprotegidos, han sido rechazados. Ellos sí que tienen problemas de rechazo. Sí, los mimados, los sobreprotegidos. Porque la Biblia dice, el que detiene el castigo, ay papito, tan lindo, no le diga nada. Y le pega esas bofetadas y, ay, tan lindo. Y dice una vulgaridad, ay, como le suena de hermoso. Dice la Biblia, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Sabe qué es aborrecer? Apartarlo de sí, apartarlo, sacarlo, desecharlo. Claro, rechazarlo. Entonces, todos nosotros tenemos que entender eso. Hay una situación, hay un caso en la Biblia que le quiero mostrar antes de seguir enseñándole las consecuencias, algunas de las muchas consecuencias del rechazo que producen amargura. Ese testimonio, ese ejemplo,
La Biblia está llena de ejemplos de amargura y de rechazo. Y de la amargura producida por el rechazo, Dios mío. Mire, nosotros podríamos estudiar esto el resto de este año, el otro año, sin estudiar muy a fondo. Yo le digo, Moisés cargó una amargura producida por el rechazo. ¿Se le explico? Así por encimita para que usted la estudie. Listo. Él fue amenazado de muerte desde que estaba en el vientre de su madre. Y él estuvo todos esos 9 meses con temor a morir. Claro, porque el alma del feto percibe lo que está viviendo su mamá. Y la mamá tenía temor de que fuera varón. Y como el alma sabe cuál es su género, entonces estuvo con miedo todo el tiempo. Cuando nació, escondido. Y luego lo ponen en una arquilla y lo dejan ir por el río para hacer una trama y que se lo encontrara la hija de Faraón y todo lo demás. Pero eso se desarrolló de tal manera que cuando él era mayor, teniendo autoridad, escúcheme, era el segundo príncipe, el segundo, no el heredero, pero era príncipe de Egipto. Teniendo autoridad, vio que un egipcio estaba golpeando a un hebreo y en vez de con autoridad mandarle a ese egipcio, suéltalo, déjalo ir. No, las consecuencias del rechazo y la amargura, lo único que le permitieron pensar es, mátelo. Tenga cuidado con eso, hermano. Mucha gente dice, pastor, ¿por qué yo estoy en la cocina cortando cebolla y veo a mi hijo y una voz me dice, mátelo? Otros dicen, ¿por qué no lo tira por la ventana? O tírese usted por la ventana. Porque la gente común no sabe, porque no lo ha podido describir en la Biblia, descubrir en la Biblia, que todo aquel niño o niña que es rechazado es entregado como en adopción a un espíritu de muerte. Y eso lo hemos visto y lo hemos estudiado, porque esto no es invento, esto ni es psicología ni nada, hermano, esto es pura Biblia. Mire lo que dice. Es que me pongo a hablar y al final, Dios mío. Segundo libro de Samuel, capítulo número 13. Segundo libro de Samuel, capítulo número 13, versículo número 1 en adelante. Por favor, hay que leer la historia completa para que entendamos cómo es que el rechazo y sentirse como un poquito más afuera de lo que están otros hermanos. Porque es que David no tuvo todos sus hijos en la misma condición ni en la misma cercanía, no. David, como todo ser humano, tenía preferencia por algunas mujeres. ¿Sabe cuántas mujeres llegó a tener David? ¿Cuántos lo saben? 10. Oiga, y la herencia es tan tremenda que él se multiplicó en esa poligamia, se multiplicó en su hijo Salomón. No por 10, sino por 100. Él tuvo 10 mujeres. Su hijo Salomón tuvo 1000 entre esposas y concubinas. ¿Y sabe qué? David tenía las preferidas en el palacio, las otras las tenía en casas bonitas, pero por fuera. Así que unos hijos se criaron en el palacio y otros hijos se criaron por fuera. Mire lo que le pasó a uno de los hijos de David. Versículo 1, capítulo 13. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, un hermano. Amnón vivía por fuera de palacio, pero Absalón vivía por dentro. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse. Mire lo que produce. Póngale cuidado, mire, escúcheme. Esto de que se enferma de los nervios, esto que se angustia por cosas como estas. ¿Cuántos de jóvenes se afligieron mucho por no poder ser novio de la niña más linda de la escuela? ¿Alguno o no? Eso no es normal, hermano. Eso no es normal. Que como que se iba para la casa a llorar porque ella como que miraba a otro compañero y era hasta una enfermedad, hermano. Mire, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería
difícil hacerle cosa alguna. Se sentía rechazado, tenía temor a ser rechazado. Porque aún en ese tiempo él decía, no, es mi hermana, pero ¿cómo la voy a pedir? Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, un primo. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Esa palabra amo no es la 26 que nosotros conocemos, no. Dice, esa palabra, yo amo a Tamar. Él no le dijo a su primo o a su sobrino, bueno, sí, a su primo, no le dijo, yo siento amor por Tamar. No, él le dijo escuetamente, tengo deseo sexual por ella. ¿Sabe qué significa esa palabra amor? En el 157, raíz primaria, tener afecto sexual o de otro tipo. Y tremendo. Defectos, afecto sexual. Listo. Entonces dice, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír. ¿Por qué no la quiso oír? ¿Por qué? Porque estaba enfermo de su corazón, porque tenía capricho. El capricho es una de las cosas que tiene el amargado. Es que yo quiero es eso, y yo lo quiero, y no importa, y me gusta. ¿Sabe quién es el único que dice, pues yo lo quiero aunque me condene? Sí, yo lo hago aunque me condene, el amargado. Ese es el único. Que no, óigame, no dimensiona las consecuencias de algo, sino que él quiere, él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Oiga, el versículo 15. Luego la aborreció Amnón con tal aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. ¿Sabe qué? Si leyéramos esto de acuerdo al significado de las palabras, sería así. Luego la odió Amnón con tan grande odio que el odio con que la aborreció fue mayor al deseo sexual con que la había deseado. Así debería decir el texto bíblico. Claro, y si usted quiere ver el 81:30, que es aborreció, la palabra aborreció significa aborrecer personalmente. Escuche, una de las cosas que hace la amargura producida por el rechazo es que es un odio personal. En estos un poco más de 20 años de consejero, he oído tantas personas que me dicen, pastor, pero es que yo no tengo problema con nadie. Pastor, yo a todo el mundo
con todo el mundo la voy, yo bendigo a todo el mundo. Es una sola persona. Yo por una persona que me hizo tanto daño me voy a perder, como si yo tuviera la culpa. Es que él fue el que me abusó, él fue el que me trató mal, él fue el que me hizo 15 años de una vida insoportable, mi ex marido. Y es con el único que yo no puedo, pastor. Es el único que yo pienso en él y se me revuelca el estómago. Pastor, por uno siendo que él fue el que me ofendió a mí, que él fue el que hizo lo que quiso conmigo, me fue infiel, me pateaba, me golpeaba, me insultaba, me escupía. Entonces yo me voy a perder por el otro, por ser el otro malo. Qué buena pregunta para el que no conoce de Dios. Aborrecer personalmente, aborrecedor, aborrecer, aversión, como que quítate de aquí. Aversión o abominar es vomitar. Aversión, contrario, enemigo, enemistad, menospreciar. Menospreciar es rechazo. Odiada, odiar, odioso. Pero la palabra aborreció y aborrecimiento son diferentes. Aborreció es el 81:30. Pero dice, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento. Ese es 81:35. Y dice así, enemistad. Eso es lo que quiere decir. Odio, aborrecimiento, enemistad. ¿Sabe de qué está hablando? De aquello que los domingos aprendimos, que a veces se queda un sentimiento por allá como camuflado, como oculto, que no te deja ser totalmente libre con aquella persona que alguna vez te hizo algo o que según usted le hizo algo. Porque es allí donde viene el límite. Hombre, salúdelo, bendígalo. No, sí, pero ¿qué le digo? Esa persona es tan tóxica que no me gusta ni arrimármele. No ha perdonado. No, tiene un odio por ahí escondido. Tiene enemistad, no amistad. Y esto he encontrado hijos, hijas con problemas de ese tamaño con su mamá, con su papá. Muchas veces, hermano, y cuando el Señor me ha permitido ministrar sobre amargura, sobre rechazo, en una gran reunión de siervas del Señor, servidoras del Señor, un día empecé a ministrar sobre esto. Y una cantidad de hermanas se fueron al piso. Y una que estaba cerca, el Señor me dijo, vaya, ore por ella. Cuando me arrimé, el Señor me mostró qué clase de demonio había en esa persona. Qué clase de demonio, un demonio de muerte, que tenía el derecho, o sea, la autoridad, para matarle en los próximos días. Entonces yo le digo a ese demonio, porque la hermana estaba revolcándose así, rastrillando los dientes con una cosa, el odio. Le digo yo, demonio, te conozco, ¿por qué estás ahí? Y este demonio cesa esa manifestación y me mira y me dice, esta mujer odia la mamá y no la ha querido perdonar y le desea la muerte. Así, delante de todo el mundo ahí. Esa es la amargura que brota del rechazo. Yo le pedí a alguien que me ayudara con ese caso, pero yo estoy seguro que si nos pusiéramos a conversar con ella, va a decir, mi mamá me rechazó, mi mamá me entregó a un hombre, mi mamá prefirió a un hermano, una hermana menor o mayor que yo, mi mamá me descuidó, mi mamá me dejó abandonada, etcétera, etcétera, etcétera. Es eso. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete, lárguese. Entonces, mi hermano, es muy importante que entendamos esto. Nos alcanza un poquito el tiempo para recordar algunas consecuencias del rechazo y avanzar un poco. Recuerda entonces que las tres grandes consecuencias del rechazo son temor al rechazo,
rechazo a sí mismo, eso se llama autorrechazo, y rechazo por las figuras de autoridad, personas importantes en la vida del rechazado. Esas tres son las mayores. Eso produce una cantidad de cosas que no sé si el Señor me permita más adelante explicarle una por una. Pero entonces vimos que el rechazo en la niñez o en la adolescencia produce ansiedad en la persona. El rechazo se convierte en un estilo de vida, rechazar y ser rechazado. Ansiedad, temor a lo que va a suceder, opresión. Hermano, no se engañe. Si en su vida hay manifestación de ansiedad, de opresión, de depresión, de tristeza, de nostalgia, usted tiene un problema en el corazón. Usted necesita a Cristo. Usted no está bien. Si algo le genera tanta ansiedad que usted quisiera que no llegara, si usted se pone nervioso, nerviosa, le da miedo, eso llega hasta el pánico, hermano, para que entienda. El rechazo, luego de producir ansiedad, se convierte en un deseo de muerte, un deseo de estar solo. Si usted ama la soledad, usted fue rechazado. Si usted teme a la soledad, usted fue rechazado. Pastor, no, la soledad es un momento como cualquier otro que usted puede disfrutar. ¿Quién dice amén? Claro, el propósito del Señor es que usted disfrute la compañía de su familia, de sus compañeros, hermanos en Cristo, pero también que si está solo lo disfrute. Hermano, entre en esa comunión con el Señor, se deleite en el Señor y que siempre viva bien. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? Siempre, siempre. Listo. Ahí fue donde leímos Salmo 55:6. Dice, se convierte en un deseo de muerte, un deseo de estar solo, de irse lejos, deseo de desaparecer, de salir volando, de abandonar la escena. Y entonces David, el salmista, dice, ¿quién me diera alas como de paloma para salir? Vea, ahí está. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. ¿Quién no ha sentido eso? Bueno, algunos no. Características de una persona rechazada: desconfiar de todo, incluso de Dios. Son personas que no le creen a nadie, consideran a todo el mundo mentiroso y se jactan de eso. Dicen que todas las personas son iguales, los hombres y las mujeres. Se van de uno a otro extremo. Mire, el feminismo, el machismo es un resultado de la amargura producida por el rechazo. Escúchelo, el machismo o el feminismo es exactamente producido por una amargura que viene por el rechazo. Y yo le explicaba algo el viernes pasado que usted debe tener en cuenta. El mundo nunca ha estado bien, el mundo jamás ha estado en lo correcto. El tiempo donde se trataba como basura a la mujer, como un peón más, como alguien sin valor, y muchas culturas como esclavos, hizo que ahora, hermano, el hombre sea tratado, se ha visto como un tonto útil. Si usted, hace muchos años, desde que yo era niño, yo noté que las series de los Estados Unidos y las series españolas siempre dejaban al hombre mal parado, al varón. Lo mostraban como un tonto que no le importaba sino el dinero y el sexo, no más. Yo le pongo como ejemplo el amo de Garfield. No, bro, estaba ahí todo tonto, a toda hora mirando a ver qué mujer ve por ahí. Bueno, Homero Simpson. Nada, hermano. Y todas esas series son así, muestran al hombre bobo, tonto. Es más, en esas series muestran que es más inteligente un niño de 8 años que el mismo varón. Y la mujer ni se diga. Entonces se volteó y ahora hay un pequeño grupo de mujeres deseando que los varones desaparezcamos de escena. ¿Usted cree que están sanas? Ah, bueno. ¿Que están bien? Ah, es esto, es lo que le digo. Entonces, se van a uno de los dos extremos, el feminismo o el machismo.
Tienen temor a enfrentar retos, a cosas nuevas, a proyectos, por la posibilidad de no terminarlos. Huyen a la posibilidad de ser rechazados. Son personas que para estudiar les cuesta mucha dificultad. Temen cuando empiezan las pruebas, los exámenes. Temen ser avergonzados, perder alguna prueba. Eso lo temen, hermano, siempre. Y entonces el rechazado prefiere no exponerse a no ser capaz, porque el temor siempre está en ellos. Y cantidad de cosas que emprenden en la vida no las terminan. Yo le estoy diciendo que si alguna de estas cosas está en usted, aunque usted hasta este momento esté jurando que usted no tiene nada que ver con el rechazo, mire a ver, mire a ver. Tienen temor a enfrentar retos o cosas nuevas o proyectos por la posibilidad de no terminarlos. Huyen a la posibilidad de ser rechazados. Buscan aceptación y el agrado de la gente, no importando el precio. Escuche esto. ¿Usted no se ha preguntado por qué un niño o una niña fue tan buen muchacho mientras estuvo en casa? Salió al colegio y qué cambio tan impresionante. A mí me han dicho padres de familia, mi hija un modelo de niña en la casa, mi hijo varón un modelo de muchacho en la casa. No, ya va por, nosotros le llamamos tercero de bachillerato, dice entonces que es noveno. Está en noveno, pastor, y me llaman y me cuentan semejantes cosas que yo no lo puedo creer, pastor, que con un grupo de muchachos hizo esto y casi abusan de una niña. Y ellos se escandalizan y dicen, ¿qué pasaría? Mi hijo es malo. No, es un ser humano que, cargado de una cantidad de consecuencias del rechazo, la mejor forma de encontrar aceptación entre sus iguales, entre sus compañeros de estudio fue, ¿y qué hay que hacer? Vos sos un tonto si no haces esto. No, yo le hago. La dificultad para decir que no viene por las consecuencias del rechazo. Entonces, ¿qué hubo? Mira, yo he conocido hombres así, cuchimbiris como yo, sí, ya mayores de 60 años, con un carácter, hermano, de gelatina licuada. Sí, han fracasado 3, 4 veces en su negocio, en su empresa. ¿Sabe por qué? Porque no tienen la capacidad de decirle que no a sus amigos cuando los amigos vienen y le dicen, fíeme, ve, dame esta mercancía y yo te la pago después. Y nunca la pagan. ¿Y sabe por qué no se les pone serio? Porque les da miedo que le van a decir que vos sos un hambriento. Eso lo sienten como rechazo. Y si les dice que no, cuando les piden fiado, le van a decir, vos sos un tacaño, que dice que amigo mío, uy, eso los desbarata, no los deja dormir. Entonces conozco personas de muchos años que han fracasado muchas veces por el temor a decir que no saben decir que no. Niños y niñas, jóvenes y jovencitas, ancianos, adultos, cuando no han solucionado este problema, temen el rechazo. Hay gente que, mire, y yo he encontrado un gran problema en muchos ministros, porque el Señor me ha dado, por su infinita gracia y por su bondad, me ha dado la oportunidad de tratar con pastores, con ministros, y he encontrado ministros que su carácter, hermano, es lamentable. ¿Sabe por qué? Porque están pendientes de que la iglesia los acepte. Si oyen un comentario, no, que es mucha oración, entonces le merman a la oración o hacen que desaparezca. No, que es mucha alabanza, entonces no hay alabanza. No, que es mucha palabra. Al final se ponen a dar anuncios y a charlar y a decir lo que van a hacer y se inventan tertulias porque es que quieren aceptación. No soportan el rechazo, no soportan que los critiquen, no lo soportan. Y esas personas son un daño para la iglesia porque terminan haciendo exactamente lo que el diablo quiere, guardando silencio ante el pecado para que no les vayan a decir nada, dejando que las cosas sucedan. Ni decencia ni orden, que son las únicas dos cosas que el Señor pide en la iglesia. Pero hágase todo decentemente y con orden. Allí está, hermano, todo lo que necesitamos. Pero hay personas que no.
no pueden, no tienen la capacidad de hacerlo. No son capaces. Dice entonces, huyen a la posibilidad de ser rechazados, buscan aceptación y el agrado de la gente, alguien que los aplauda. Si los critican o les dicen que cometió un error, se sienten tan mal que entran en depresión, en ansiedad, en angustia. Mire, una persona rechazada no puede soportar que alguien le lleve la contraria, que alguien le diga algo malo de ellos. Ese día no pueden dormir. Ese día están tan preocupados y sienten una sensación en la boca del estómago que no saben qué es. Se ponen mal. Eso es una consecuencia del rechazo. Otra, tiene quejas contra todos y contra todo, reclamos, temores. Es una persona que se queja tanto, hermano. El amargado por rechazo es una persona que se queja de todo, de todo. Me decía un hombre, pastor, mi esposa y yo vivimos hace 5 años en la casa de la suegra. Esa señora es una bondad, esa señora me abrió la puerta de la casa, pero después de un año, pastor, todo le molesta, todo, de todo se queja, todo. Al principio que yo no servía para nada, porque yo llevaba la remesa para mi esposa y para mí, y las cosas para mi esposa. ¿Y qué? ¿Y es que en otra parte va a vivir gratis? ¿No es capaz de compensar en algo? Empecé a sostener toda la casa, a mi suegra y a la hermana de mi suegra, a la tía de mi esposa. Y cuando venían los nietecitos, compraba más remesa. ¿Sabe qué? Vivía quejándose. Yo no sé su marido para qué trae tantas cosas, eso se daña ahí. Yo las voy a botar a los marranos. Vea, un poco de cosas inservibles. Y nunca, me decía, nunca ha estado contenta, jamás. Esa es una persona amargada por rechazo. Se siente víctima. Es que aquí las cosas, si yo no las hago, nadie las hace. Y el que las hace mal, porque no entienden, no saben. Yo soy el único, la única que hace las cosas bien aquí. Se siente víctima. Es ambivalente, hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Dice toda emocionada, todo emocionado, dice, el Señor me dijo y me habló y vamos a hacer tal cosa. Al otro día, alicaída, dice, yo no voy a hacer nada. Papá, pero vos dijiste, mi amor, esposo, esposa, tú dijiste que el Señor te había... No, yo no. Un hombre estaba en problemas, un hombre tenía encima un conflicto, porque él habló con su esposa y quedó con la esposa de que los dos, de un negocio que les había ido bien, los dos, iban a pagar una deuda que tenían desde hace días. Y él se comprometió con esa persona y le dijo, yo le pago la deuda el 25 de este mes. Listo. La esposa le dijo, sí, no hay problema. Claro que sí, salimos de la deuda, sí. Llegó el 20 y él le dijo, listo, preparemos la consignación, vamos a hacer la transferencia. Y ella dijo, no, yo no. Yo te ayudo con algo, pero no. Pero vos me dijiste, sí, pero es que lo pensé. ¿Sabe qué es lo peor? Que la que conoce o el que conoce a Dios, mete a Dios y dice, es que le estuve orando al Señor y el Señor la hizo cambiar de pensamiento. Qué mentira. El Señor lo hizo cambiar de pensamiento. Dijo, no lo pagué todo y ahí tengo ese señor encima, pastor. Ahí de día y de noche me escribe por el WhatsApp, me llama y yo no le contesto, porque al final ella, ¿para qué? No sé qué quiere hacer con ese dinero, no lo sé, pero entonces es ambivalente. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Hoy dice que sí, por la noche lo piensa mejor, y si en algo la desagrada o lo desagrada a él, entonces al otro día amanece diciendo, no, olvídese, no. Y recuerde que, le voy a decir algo, póngale cuidado. Estoy aquí en el 10. Todas las enfermedades autoinmunes, o sea, todas las enfermedades que atacan el sistema inmune son producidas por el rechazo. Y se lo he demostrado por la Biblia y se lo demuestro todas las veces que quiera. Mire, le tengo un testimonio. Hoy nada más estaba hablando con una hermanita que trabajó con nosotros y me atrevo a darle el testimonio porque yo sé que ella no se va a oponer de que lo dé. Le pregunté por algunos aspectos de su vida porque cuando ella llegó aquí
llegó accidentándose cada 3 meses, con una cantidad de problemas en su cuerpo, de enfermedades y con una alergia a todo. Yo le dije, vamos a hacer el proceso de la confesión, vamos a hacer todo lo que usted ha escuchado hablar de lo que es la sanidad del corazón quebrantado. Ella salió y se fue a trabajar a otro lugar en muy buenas condiciones. El día de hoy vino y le pregunté, ¿cómo estás? Me dijo, no, pastor, a mí las enfermedades se me acabaron. Desde el tiempo en que usted me indicó todo lo que hicimos, nunca me volví a accidentar. Y le digo una cosa, el aire acondicionado de la oficina yo no lo aguantaba. La alergia tan impresionante. El agua de piscina no lo podía aguantar, no. La alergia tan impresionante. Hoy en día, pastor, nada de eso. Porque la alergia, escúcheme, tiene que ver con el rechazo. El cuerpo se rechaza a sí mismo, se ataca a sí mismo. Todo lo que le puede causar bienestar, inmediatamente causa una crisis en ese cuerpo. Pero es la consecuencia del rechazo. Entonces, escuche, lupus. No me voy a poner a decirle nombres. Toda enfermedad autoinmune viene por causa del rechazo. Y si ese rechazo produjo en esa vida amargura, sí que debe estar grave a nivel de la salud de su cuerpo, muy grave, demasiado. Tanto que la Biblia habla de eso. Cuando la Biblia dice que la envidia es carcoma de los huesos, cáncer en los huesos, pero también toda enfermedad en los huesos, esa envidia es amargura. Bueno, ya lo hemos visto. La rebelión es amargura. Y una cantidad de palabras que usted conoce con otro nombre, amargura. Y amargura se lo puedo demostrar producida por el rechazo, como la amargura que tuvo toda la vida Saúl, producida por el rechazo.